Capítulo 10. Samhain, 31 de octubre. La víspera del 1 de noviembre, cuando comienza el invierno celta, es la contrapartida oscura de la víspera del 1 de mayo que saluda el verano. Para los celtas significaba aún más, pues el 1 de noviembre era el comienzo del año mismo, y la fiesta de Samhain, celebrada la víspera del Año Nuevo, el misterioso momento que no pertenecía ni al pasado, ni al presente, ni a este mundo, ni al otro. Samhain, pronunciado de esa manera, es la palabra del gaélico irlandés que designa el mes de noviembre, mientras que en gaélico escocés, pronunciado Samhain, significa la fiesta de All Hallows, el 1 de noviembre. Apartado 1. Esta se corresponde con nuestra festividad de Todos los Santos. Continuamos. Para los antiguos pastores, cuya cría de rebaño solo iba acompañada por una primitiva agricultura, o ni siquiera por eso, mantener alimentados a rebaños enteros durante el invierno resultaba sencillamente imposible. De manera que mantenían con vida el mínimo suficiente, sacrificando y salando el resto. Única manera en aquella época de conservar la carne. De ahí, sin duda, el uso tradicional de la sal en los rituales mágicos como desinfectante contra el mal físico o espiritual. Samhain era la época en que se realizaba la matanza y la conserva, y no es difícil imaginar los nervios que despertaba. ¿Habían seleccionado bien el ganado? ¿Y sería suficiente? ¿Sería el próximo invierno largo y difícil? Y si era así, ¿sobreviviría el ganado de cría o la tribu gracias a la carne almacenada? Las cosechas tenían que estar totalmente almacenadas para el 31 de octubre, y nada que no hubiera sido recolectado se abandonaba ante la creencia de que el puka, un duende nocturno capaz de cambiar de aspecto y que se divertía atormentando a los seres humanos, se pasaba la noche de Samhain destruyendo o contaminando todo lo que quedaba sin recolectar. Al parecer, el disfraz favorito del puka adoptaba la forma de un feo caballo negro. Así, la incertidumbre económica se añadía a un sentido del misterio, pues durante el cambio de año, el viejo moribundo y el nuevo, todavía sin nacer, el velo era muy fino. Las puertas de los túmulos se abrían y durante la noche ni los humanos ni los seres mágicos necesitaban palabras mágicas para acudir. En esa noche también los espíritus de los amigos muertos buscaban el calor del fuego de Samhain y la comunión con sus parientes vivos. Era la Feilu Namarv, la fiesta de los muertos, y también Feilu Mong Inu, la fiesta de la diosa de la nieve, la de los cabellos blancos. Era una vuelta parcial al caos primordial, la disolución del orden establecido, como preludio a su recreación en el nuevo periodo de tiempo, como escribe Brocius MacCann en Celtic Mythology. Así pues, Samhain era, por una parte, un tiempo de propiciación de adivinación y comunión con los muertos, y por otra parte, una alegre fiesta para comer, beber, sin no olvidar la desafiante afirmación de la vida y la fertilidad en la misma cara de la oscuridad final. La propiciación, en los días remotos, en que la supervivencia parecía depender de ella, era un asunto sombrío y serio. Indudablemente, se celebraba con sacrificios humanos o bien de criminales mantenidos vivos con este propósito, o bien, al otro lado de la escala, de un rey anciano. Pocas dudas caben, en cualquier caso, de que estos rituales funerarios se oficiaban con fuego, pues en la mitología celta, como en la escandinava, muchos reyes y héroes mueren en Samhain, con frecuencia en una casa en llamas,
atrapados allí por la astucia de mujeres sobrenaturales. La anegación podría seguir a la quema como ocurrió con los reyes de Tara en el siglo VI, Muirchertach mac Airca y Diarmait mac Servail. Apartado 2. Ambos son interesantes. En Liber Cabala Eren, parte 5, véase bibliografía bajo Macalister, leemos, traducido del antiguo irlandés, y la muerte de Muirchertach fue de esa manera. Le ahogaron en una cuba de vino, después de haberle quemado, en la noche de Samhain, en la cima de Clech, junto al Boyne, donde dijo Sancarneg: tengo miedo de la mujer, por quien sonarán muchas trompetas, pues a este lado de Clete el vino ahogará al hombre que será quemado en el fuego. La mujer era la bruja de Muirchertach, la señora Sin, que significa tempestad, por quien Sancarneg le maldijo. Los hombres de Irlanda se pusieron del parte del rey y de Sin y en contra del obispo. El rey creía que era una diosa muy poderosa, pero ella dijo que, aunque tenía un gran poder mágico, era de la raza de Adán y Eva. Sin es claramente una sacerdotisa de la diosa oscura, que preside un sacrificio probado comunalmente a pesar de su aflicción personal. La versión de que ella provocó la muerte del rey para vengarse porque éste había matado a su padre parece una explicación posterior. Sobre su propia muerte, Liber dice: Sin, hija de Sieg, de los Cid túmulos de Breg, murió, repitiendo sus nombres, suspirando, gimiendo, maldición sin reproche, viento borrascoso e invernal, quejándose, llorando, palabras sin falsedad. Estos son mis nombres en cualquier camino. La historia de Muirchertach y Sin se narra en Celtic Heritage de Rhys's, página 338 y siguientes, y en Women of the Celts de Markale, página 167-168. Diarmait mac Servail, según Lever, fue asesinado por Black-Eyed mac Supney después de un reinado de 21 años. El tradicional múltiplo de 7 del rey sacrificado. El Lever dice que Aed le detuvo, le dejó, le mató, le quemó y le ahogó a toda prisa, lo que una vez más posee todas las marcas del sacrificio ritual. Y Heroid mac Nicolai dice que Diarmait era casi con toda seguridad un pagano. En Ireland Before the Vikings, página 26. Continuamos. Más adelante, por supuesto, el sacrificio propiciatorio se convirtió en simbólico. Los niños ingleses todavía representan este simbolismo, sin ser consciente de ello, en la noche de Guy Fawkes, que ha sustituido la fogata de Samhain. Resulta interesante observar que, como el fallido asesino de un rey, el quemado Guy es de alguna manera el sustituto del rey. Es posible que los ecos del sacrificio real de Samhain hayan persistido en los de animales sustitutos. Nuestro Garda, policía del pueblo, Tom Chambers, un erudito investigador del folclore y la historia del condado de Mayo, nos contó que hasta hace poco tiempo se rociaba con la sangre de un gallo los rincones y esquinas de las casas, por fuera y por dentro, en la víspera del día de San Martín, como encantamiento protector. En la actualidad, el día de San Martín se celebra el 11 de noviembre, que es el 1 de noviembre según el antiguo calendario juliano, un desplazamiento que a menudo señala la supervivencia de una costumbre particularmente no oficial. Véase la nota al pie de la página 95.
por lo que en su origen bien pudo ser una práctica de Samhain. El fin de la costumbre del verdadero sacrificio real quizá se conmemore en la leyenda de la destrucción de Aileen McMicna de Sidhe Finachad, de quien se cuenta que quemaba el Tara real cada Samhain hasta que Fionn McComhall finalmente le mató. Fionn McComhall es un héroe del tipo Robin Hood, cuyas leyendas se recuerdan en toda Irlanda. Las montañas que rodean nuestro pueblo de Ballycroy se llaman la cordillera de Neffenbeg, que Tom Chambers traduce del antiguo irlandés como la pequeña tumba de Finn. La noche irlandesa de las fogatas y los fuegos artificiales sigue siendo Halloween, y todavía se conservan algunas costumbres notables. Cuando vivíamos en Ferns, en el condado de Wexford, entre los muchos niños que nos acechaban en Halloween esperando manzanas, nueces o dinero para el rey, dinero para la reina, había uno que iba enmascarado como el hombre de negro. Nos retaba con «Soy el hombre de negro, ¿me conocéis?», y nosotros debíamos contestar «Sé quién eres el hombre de negro». Nos preguntamos si se daba cuenta de que en la época de las persecuciones, una de las pruebas recurrentes en los juicios de brujería recaía en que el hombre de negro era el sumo sacerdote del conventículo, cuyo anonimato debía protegerse a toda costa. En Escocia y Gales, las familias solían encender fogatas de Samhain. Se llamaban Samhain en Escocia y Coel Cod en Gales, y se preparaban días antes en el terreno más alto cercano a sus casas. Hasta hace relativamente poco, era todavía una costumbre floreciente en algunos distritos, aunque después se convirtió, como la noche de las fogatas inglesas, en una celebración infantil. La costumbre de los fuegos de Halloween sobrevivió también en la isla de Man. En La Rama Dorada, página 831-836, Fraser describe varias tradiciones escocesas, galesas y de la isla de Man que aún se conservan, y resulta muy significativo que tanto en estas como en las costumbres del fuego de Beltane, que recoge página 808 a la 814, hay muchas huellas de una selección de suertes de una víctima para el sacrificio, a veces distribuyendo trozos de un pastel recién hecho. En Gales, al extinguirse la última chispa del fuego de Halloween, todos deben salir corriendo repentinamente, gritando todo lo que puedan. La cerda negra cogerá al último. Fraser podría haber añadido que en la mitología galesa, la cerda representa a la diosa Cerridwen en su aspecto oscuro. Todos estos rituales de selección de víctimas acabaron por transformarse en meros juegos, pero Fraser no dudó de su siniestro propósito original. Lo que una vez fue un serio y mortal ritual ante el gran fuego de la tribu se convirtió en una diversión festiva familiar. Hablando de esto, en Calendar, conocido por los televidentes británicos hace pocos años como el Tannoch Brae del Dr. Finlay's Casebook, prevaleció un método algo diferente durante la fogata de Halloween. Cuando el fuego se apagaba, dice Fraser, se recogían cuidadosamente las cenizas en forma de círculo y se colocaban una piedra dentro, cerca de la circunferencia, por cada persona de las diversas familias interesadas en la fogata. A la mañana siguiente, si alguna de aquellas piedras era encontrada desplazada o dañada, todos creían que la persona a quien la piedra representaba era fey o condenada y que no viviría 12 meses a partir de ese día. Se trata de un grado intermedio entre el antiguo rito de la víctima del sacrificio y la costumbre actual en la fiesta de Halloween
de la alegre adivinación mediante las nueces quemadas que saltan del fuego? Este aspecto adivinatorio de Samhain es comprensible por dos razones. En primer lugar, porque el clima psíquico de la estación lo favorecía, y en segundo lugar, porque la ansiedad hacia el incipiente invierno lo demandaba. Originalmente los druidas eran saciados con carne y sangre fresca hasta que entraban en trance y profetizaban, vaticinando el futuro de la tribu para el año próximo. Cody Burlard, The Magical Arts. Pero en el folclore que sobrevivió, la adivinación se hizo más personal. En especial, las jóvenes que querían identificar a su futuro marido echaban nueces al fuego para que saltasen, véase más arriba, o conjurando su imagen en un espejo. En el condado de Donegal, las jóvenes lavaban 3 veces su camisón de dormir en las aguas de un río o un arroyo y lo colgaban junto al fuego de la cocina para que se secase a medianoche en la víspera de Samhain, dejando la puerta abierta. Su futuro marido se vería impelido a entrar y a dar la vuelta al camisón. Una fórmula alternativa aseguraba que el agua de lavar debería cogerse de un pozo por el que pasaran las novias y los entierros. Otro método muy extendido entre las jóvenes consistía en preparar una tentadora comida para que el fantasma de su futuro marido acudiese y al comérsela quedara ligado a ella. El fantasma es por supuesto el cuerpo astral, dado a entender que en Samhain no solo el velo entre la materia y el espíritu es muy sutil, sino que además el cuerpo astral puede independizarse con mayor facilidad del físico. Las nueces y las manzanas de Halloween conservan aún su aspecto adivinatorio en la tradición popular, pero si la recolección de nueces de Beltane tuvo un significado original referido a la fertilidad, Samhain también era una época de libertad sexual deliberada, por razones tribales. Ese aspecto de la fertilidad ritual se refleja, lógicamente, en las leyendas de los dioses y los héroes. En Samhain, tanto el dios Angus MacOg como el héroe Cuchulainn tuvieron aventuras amorosas con mujeres que podían transformarse en pájaros, y el Dagda, el buen dios, se apareaba con Morrigan, el aspecto oscuro de la diosa, mientras ésta cabalgaba el río Unius, así como Bon, la diosa del río Boyne. Samhain, como otros festivales paganos, estaba tan profundamente enraizado en la tradición popular que el cristianismo hizo todo lo posible por asimilarlo. El aspecto de la comunión con los muertos y con otros espíritus fue cristianizado como la festividad de All Hallows, trasladándose de su fecha original el 13 de mayo al 1 de noviembre e instituyéndose oficialmente para toda la Iglesia en el año 834 por el Papa Gregorio IV. No obstante, sus vestigios paganos permanecieron incómodamente vivos y la Inglaterra de la Reforma abolió All Hallows. No fue formalmente restaurada hasta 1928 por la Iglesia Anglicana, en la suposición de que las antiguas asociaciones paganas de Halloween estaban al fin realmente muertas y olvidadas, una suposición que ciertamente demostró ser prematura. Doreen Valiente, An ABC of Witchcraft. En cuanto al festín, en su origen, la comida del banquete consistía, por supuesto, en una parte del recién sacrificado ganado asado en el fuego purificador de Samhain, y que, sin duda, tenía la naturaleza de los primeros frutos
ritualmente ofrecidos y el hecho de que el clero tuviera prioridad por razones adivinatorias y de que no solían proveer a la tribu de un festín señalada en esa dirección. En siglos posteriores se consumía una comida ritual conocida como Samhain's. Robert Burns se refiere a ella en su poema Halloween. Till buttered Samhain's, with a fragrant lund, set their gaps as therein. Y en sus propias notas al poema, el poeta dice: Samhain's, con mantequilla en lugar de leche, es siempre la cena de Halloween. El Oxford English Dictionary define Samhain's como alimento antiguamente común en Escocia y en algunas partes de Irlanda, consistente en una sustancia arenosa extraída del salvado o de las cáscaras de avena, remojándolas en agua, dejadas fermentar lentamente y que se preparan cociéndose. Y señala que probablemente la palabra deriva de sag o sab, sabia. Podría ser, pero resulta interesante observar que la pronunciación de Samhain se parece mucho a la de Samhain. El barmbrack irlandés, o torta o pastel de color marrón oscuro, elaborado con frutos secos, es tan de Halloween como el pudín de Navidad y mantiene su función adivinatoria estacional al incorporar en su interior habas, que el afortunado o desafortunado comedor encontrará en su porción. En el papel de envolver de una tienda de barmbrack que tenemos enfrente de nuestra casa, aparece un dibujo de una bruja y su escoba. Y la siguiente información: si contiene anillo, matrimonio en 12 meses, guisante, pobreza, aluvia, riqueza, bastón, con esto pagarás a tu amante, trapo, soltero o solterona. Las tiendas que lo venden están llenas desde mediados de octubre. En los barmbrack caseros, lo esencial es el anillo. El pastel debe ser cortado o untado por una persona casada, fuera de la vista de los que se lo comerán. Para los espíritus de los amigos muertos que pudieran acudir de visita, las familias irlandesas solían dejar cerca del fuego algo de tabaco y un plato de gachas, además de poner algunas sillas vacías. Paul Husson, en su interesante Mastering Witchcraft, aunque en lo que respecta a la magia resulta un libro aséptico, dice: la cena muda puede celebrarse en honor de los muertos queridos, ofreciéndoles vino y pan. Este último en forma de un pastel confeccionado en 9 porciones similares a las secciones cuadradas de la Tierra. Probablemente se refiere al cuadrado de Saturno, que tiene 9 segmentos como el juego de 3 en raya, y que Husson mismo proporciona en la página 140 de su libro. Existen además cuadrados mágicos para Júpiter, 16 segmentos, Marte, 25, y el Sol, 36, Venus, 49, Mercurio, 64 y la Luna, 81, pero ninguno para la Tierra. En cualquier caso, el más apropiado para la estación sería Saturno, ya que mantiene fuertes vínculos tanto con el rey del acebo como con el señor del mal gobierno. En realidad, los tres se superponen y se combinan en muchos aspectos. Aunque con un trasfondo serio, Samhain siempre fue y sigue siendo una fiesta sincera y vitalista, una noche de travesuras. El comienzo del reinado del señor del mal gobierno, que tradicionalmente dura hasta la Candelaria. No se trata de una rendición al desorden, sino que al comienzo del invierno nos encontramos directamente ante el caos primordial, en el que debemos discernir las semillas de un nuevo orden, desafiándolo e incluso riéndonos de él,
proclamamos nuestra fe en que la diosa y el dios no dejarán, por su propia naturaleza, que nos arrastre. Así pues, ¿cómo hemos de celebrar Samhain, los adeptos de la brujería de este siglo? La primera sugerencia que tenemos que hacer y que muchos podrán encontrar útil es tener 2 celebraciones, algo que ya se ha convertido en nuestra costumbre. Una para que el conventículo celebre el ritual de Samhain y otra para festejar Halloween, el conventículo, los niños y los amigos. A los niños les encanta esta noche y esperan pasárselo bien, pero también hemos descubierto que los amigos y vecinos esperan algo especial de los adeptos de la brujería. Así pues, lo mejor es invitarles a todos a la fiesta, con calabazas, máscaras, disfraces, tomaduras de pelo, música, juegos de prendas y tradiciones locales, y una noche distinta celebrar el ritual de Samhain exclusivamente con el conventículo. Aquí surge una cuestión general. ¿Es importante celebrar los sábados exactamente en las noches tradicionales? Nosotros diríamos que es preferible, pero no esencial. El hecho que debemos afrontarse es que tanto para los sábados como los esbats, muchos conventículos tienen que reunirse en noches especiales, normalmente los fines de semana, por razones de trabajo, viajes, cuidado de los niños y todo eso. El mismo texto de la carga lo admite diciendo: lo mejor es en plenilunio y no debe ser. Y en cuanto a los sábados, la mayoría de las brujas y los brujos piensan que no se pierde nada celebrándolos el sábado más cercano a la fecha en cuestión. La revista Quest, de marzo de 1978, Diana Demkite da en el clavo al hablar del tema de celebrar los festivales antes o después de su verdadera fecha. Siempre es mejor tarde que antes, dice, pues se sepa o no, se está trabajando con los poderes de las corrientes mágicas de la Tierra y estas empiezan en el momento solar real, por lo que hacerlo antes significa que es el momento más bajo de la marea menguante anterior, lo cual no ayuda mucho. En Samhain, para ser prácticos, hay que tener en cuenta una consideración adicional. En muchos lugares, incluyendo América, Irlanda y zonas de Inglaterra, no está garantizado el necesario aislamiento. Celebrar con seriedad un ritual de Samhain, incordiados por los niños que piden trick or treat, o dinero para el rey, o dinero para la reina, por los vecinos que hacen señas con sus calabazas iluminadas del jardín a la espera de ser invitados a beber algo, no es, desde luego, una buena predisposición. Así pues, mejor será aplazar el sábado del Samhain una noche o 2 y afrontar la noche de Halloween misma con sus nueces, manzanas, dinero suelto y botellas preparadas para compartir y entregar o incluir mejor dar una fiesta. No es propio de las brujas hacer nada que pueda desanimar estas celebraciones tradicionales ni fomentar su propia exclusión. En realidad, la tradición local debería ser siempre respetada, tanto más si se trata de las que siguen vivas. Por eso, aquí en el condado de Mayo, encendemos nuestra fogata de solsticio estival en la víspera del día de San Juan, el 23 de junio, como una más de las muchas que puntean en toda la extensión del paisaje como estrellas anaranjadas en el crepúsculo. La fogata de Lughnasadh la encendemos en Domnach Crumdubh, el último domingo de julio, que todavía conserva el nombre de uno de los antiguos dioses y es el día en que se celebran muchas costumbres del mismo festival que sobreviven en el oeste de Irlanda. Nuestra fiesta de Samhain la celebramos fuera de casa, si el tiempo lo permite, pues Halloween es la noche de la fogata familiar en toda Irlanda. Pero volvamos al ritual de Samhain. ¿Qué es de lo que nos trata aquí? ¿Qué elementos antiguos deben incluirse? ¿Propiciación? No. La propiciación rebaja a los dioses a un nivel de mezquinidad humana para sobornarlos o engatusarlos en sus caprichosos humores de malicia y de mal genio.
Pertenece a una etapa muy primitiva de la antigua religión y sobrevivió, creemos, más por demanda popular que por criterio sacerdotal. Los brujos modernos no temen a los dioses, ni a las expresiones de poder y armonía cósmicos. Los respetan y les rinden culto, se esfuerzan por entenderlos para estar en armonía con ellos. Además, rechazar la propiciación como si de una superstición se tratase, aunque comprensible hoy desfasada, no significa traicionar la antigua sabiduría, sino, antes al contrario, cumplirla. Muchos sacerdotes y sacerdotisas antiguos que tenían un conocimiento bastante más profundo que algunos de sus más sencillos seguidores, no dudarían en sonreír confirmándolo. Aunque, para ser justos, con esos sencillos seguidores, añadiremos que muchos de los ritos que a los estudiantes actuales les parecen propiciaciones, de hecho no tenían nada que ver con eso, sino que se trata de magia simpática. Véase La Rama Dorada, página 541. De lo que sí se trata es de la comunión con los muertos queridos, la adivinación, el festejo, el humor y la afirmación de la vida. Todo ello encaja en el momento del Samhain, dentro de los ritos del año natural, humano y psíquico. Sobre la cuestión de la comunión con los muertos, debe tenerse siempre presente que ellos son invitados, no convocados. El retiro y el descanso entre las encarnaciones es un proceso por etapas. El tiempo que dura cada etapa y las experiencias necesarias, voluntarias o no, que se viven en ella es una historia muy personal que nunca puede ser conocida en su totalidad ni por el más íntimo de los amigos que aún viven su encarnación. Por eso, forzar la comunicación con él o con ella puede resultar inútil o incluso perjudicial. Es un error que, a nuestro entender, cometen muchos espiritistas, por muy sinceros que sean y dotados que estén algunos médiums. Así como lo afirma Raymond Buckland, The Complete Books of Saxon Witchcraft, página 61. Los adeptos a la brujería no llaman a los muertos para que vuelvan, no celebran séances, que es algo que pertenece al espiritismo. Lo que creen es que si los mismos muertos lo desean, acudirán al sábado para participar en el amor y la celebración de la ocasión. Cualquier invitación a los muertos queridos en Samhain o en cualquier otro momento deberá hacerse con esta actitud. Como señala Stewart en What Witches Do, de los 8 festivales, este es el que con mayor insistencia se exige el gran rito, en el libro de las sombras. Si no es posible llevarlo a cabo en su momento, el libro dice que el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa deberán celebrarlo tan pronto como puedan, ya sea simbólica o, si es posible, realmente. Lo más probable es que la clave se encuentre en que, al ser Halloween un ritual íntimamente vinculado a la muerte y a los muertos, deberá concluir con una solemne e interesante reafirmación de la vida. En este libro hemos asumido que el gran rito siempre es posible en los sábados, al menos en su forma simbólica. Con todo, creemos que la insistencia del libro de las sombras sobre su particular significación en Samhain resulta pertinente y probablemente sea una genuina tradición del arte. Por esa razón hemos querido dar a nuestro ritual ese especial énfasis, y de ahí el recurso al corro del conventículo, que para nosotros logra el efecto deseado. Si se lleva a cabo el gran rito real, por supuesto, los miembros del conventículo deberán salir fuera de la habitación, y todos los recursos enfáticos han de dejarse en manos de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote. No obstante, esta especial significación puede transmitirse al conventículo cuando regresan, a través de la inmediata bendición del vino y las pastas, administrándose personalmente por la suma sacerdotisa a cada hombre y por
por el sumo sacerdote a cada mujer en lugar del reparto en círculo habitual. En nuestra opinión, esta forma de compartir el vino y las pastas también debe hacerse cuando el gran rito es simbólico. La preparación. Se coloca el caldero en el centro del círculo con carbones encendidos, en una tapa de hojaldra u otro recipiente apropiado situado en su interior, e incienso para echar. El quemador de incienso normal, sobre o junto al altar, puede utilizarse en su momento, pero es mejor disponer de uno distinto. Se habrá confeccionado una simple túnica de gasa blanca o de malla. Servirá el terline que se vende para cortinas, aunque la gasa es más bonita, para la suma sacerdotisa. El patrón es sencillo: 2 piezas cuadradas o rectangulares cosidas por la parte de arriba y los lados, dejando aberturas para el cuello en la parte superior y para los brazos a ambos lados. Para lograr un mejor acabado, se puede coser un tercer rectángulo o cuadrado del mismo tamaño al borde superior por los hombros, que colgará a modo de capa o podrá levantarse y ponerse sobre la cabeza y la cara como un velo. Véase el diagrama y también las fotografías 7, 11, 16 y 17. A propósito, hemos seleccionado varias túnicas de gasa con capa o velo y trencilla a lo largo de las costuras y dobladillos según los colores para varios rituales específicos. Pueden llevarse sobre la ropa o sobre el cuerpo desnudo. Son baratas, fáciles de confeccionar y notablemente efectivas. Para el señor del mal gobierno se habrá fabricado una vara de oficio, tan sencilla o elaborada como se quiera. La más elaborada es el tradicional cetro de bufón cortesano con la cabeza de una muñeca en el extremo y decorado con campanillas. El más sencillo es un palo desnudo con un globo, o más tradicionalmente con una vejiga de cerdo inflada, sujeto al extremo. Se deja preparado a un lado del altar. El círculo, el altar y el caldero se decoran con hojas y frutos estacionales, entre ellos manzanas y, si se puede, nueces en sus ramas que destaquen. Todos los sabbats son fiestas, pero Samhain lo es especialmente. Deberá prepararse comida y bebida para el final del ritual, incluyendo nueces, aunque estén descascaradas, o si no es posible, cacahuetes. La tradición de echarlas al fuego para leer el futuro según Salten, una forma de adivinación para espíritus desenfadados, solo puede hacerse si se dispone de una chimenea en la habitación. Nota personal: tenemos una gata atigrada llamada Susie, que únicamente ella, entre nuestros numerosos gatos, es nuestro duende familiar. Es muy sensible psíquicamente e insiste en estar presente en todos los rituales. Desde el momento que trazamos un círculo, llama a la puerta para que la dejemos entrar. Normalmente se comporta muy bien, pero no ha aprendido a aceptar que la fiesta empieza después del ritual, de manera que tenemos que esconder la comida en un aparador hasta que llegue el momento. Si se encuentran en la misma situación, mucho cuidado. El ritual. La suma sacerdotisa lleva su túnica blanca para el ritual de apertura, con el velo, si es que lo tiene, a la espalda. Tras la runa de las brujas, el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa cogen sus cuchillos rituales. Él se sitúa a espaldas del altar y ella enfrente de él, ambos con el caldero en medio. Entonces, simultáneamente trazan el pentagrama de invocación en el aire con sus cuchillos, cada uno al frente del otro. Después dejan sus cuchillos, él en el altar y ella junto al caldero. La suma sacerdotisa esparce incienso en el carbón del caldero. Cuando está satisfecha con la quema, se levanta, todavía mirando hacia el sumo sacerdote, con el caldero entre ambos, y convoca a un brujo para que le lleve una de las velas del altar,
que sostendrá a su lado, de manera que pueda seguir leyendo sus palabras cuando, más adelante, se coloque el velo sobre la cara y recita: Terrible Señor de las sombras, Dios de la vida y dador de vida, pues conocer la muerte es conocerte. Abre, de par en par, te lo ruego, las puertas por las que todos debemos pasar. Deja que nuestros seres queridos que se han marchado vuelvan esta noche para divertirse con nosotros. Y cuando nos llegue el momento, como así debe de ser, oh, tú, el confortador, el consolador, el dador de paz y descanso, entraremos en tus reinos contentos y sin miedo, pues sabemos que una vez revivificados y descansados entre nuestros seres queridos, volveremos a nacer por tu gracia y por la gracia de la Gran Madre, que sea en el mismo lugar y en el mismo tiempo que nuestros amados, y que podamos encontrarles y conocerles y recordarles y amarles de nuevo. Desciende, te rogamos, en tu siervo y sumo sacerdote. El sumo sacerdote camina alrededor del caldero en sentido de las agujas del reloj y besa a la suma sacerdotisa con el beso quíntuple. Ella vuelve a su sitio, mirando hacia el sumo sacerdote a través del caldero, y si su túnica tiene velo, se lo colocará sobre la cara. Entonces, ella llama a cada bruja por su nombre, que una a una se adelantan y besan al sumo sacerdote con el beso quíntuple. Cuando lo han hecho, la suma sacerdotisa ordena al conventículo para que se sitúe en el corro al borde del círculo, hombre y mujer alternativamente, y con la doncella junto a la vela del oeste. Tan pronto como estén todos en su sitio, la suma sacerdotisa dice: Mirad, el oeste es Amenti, la tierra de los muertos, donde muchos de nuestros amados fueron a descansar y a renovarse. Esta noche celebramos la comunión con ellos, y mientras nuestra doncella está en la puerta del oeste para darles la bienvenida, yo os convoco a todos, hermanos y hermanas del arte, a mantener la imagen de estos seres queridos en vuestros corazones y en vuestras mentes, para que nuestra bienvenida pueda llegar a ellos. Hay misterio dentro del misterio. Mirad, el oeste es Amenti, la tierra de los muertos, donde muchos de nuestros amados fueron a descansar y a renovarse. Esta noche celebramos la comunión con ellos, y mientras nuestra doncella está en la puerta del oeste para darles la bienvenida, yo os convoco a todos, hermanos y hermanas del arte, a mantener la imagen de estos seres queridos en vuestros corazones y en vuestras mentes, para que nuestra bienvenida pueda llegar a ellos. Hay misterio dentro del misterio, pues el lugar de descanso entre una vida y otra es también Caer Arian Hod, el castillo de la rueda de plata, en el centro de las estrellas que giran más allá del viento de septentrión. Aquí reina Arian Hod, la dama blanca, cuyo nombre significa rueda de plata. A esta, en espíritu, llamamos a nuestros seres queridos, y que la doncella les conduzca moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el centro, pues el sendero en espiral interior hacia Caer Arian Hod conduce a la noche y al descanso, y se dirige en sentido contrario al camino del sol. Escrito por Gerald Gardner. La doncella camina lentamente y con dignidad en sentido contrario de las agujas del reloj, alrededor del círculo, moviéndose en espiral hacia adentro, completando 2 o 3 círculos antes de llegar al centro. Durante ese tiempo, el conventículo mantiene un silencio absoluto y se concentra en la bienvenida a sus amigos muertos. Cuando la doncella llega al centro, se detiene frente a la suma sacerdotisa delante del caldero. La suma sacerdotisa levanta la mano derecha a nivel del hombro sobre el centro del caldero, con la palma abierta, mirando hacia la izquierda. La doncella coloca su propia palma derecha
contra la suma sacerdotisa que dice: aquellos que vienen contigo son sinceramente bienvenidos a nuestra fiesta, que permanezcan en paz con nosotros, y tú, oh doncella, vuelve por el sentido de la espiral donde están nuestros hermanos y hermanas, pero ve en sentido de las agujas del reloj, pues el sendero del renacimiento, hacia afuera desde caer Ironheart, es el sendero del sol. La doncella y la suma sacerdotisa rompen su contacto manual y la doncella camina lentamente y con dignidad en sentido de las agujas del reloj, en espiral y de vuelta hacia su lugar junto con la vela del oeste. La suma sacerdotisa espera hasta que la doncella llegue a su sitio y entonces dice: que todos se acerquen a los muros del castillo. El sumo sacerdote y los demás miembros del conventículo se mueven hacia adentro y todos, incluyendo la suma sacerdotisa y la doncella, se sientan en un corro cerca y alrededor del caldero. La suma sacerdotisa renueva el incienso. Ahora es el momento de la comunión con los amigos muertos, para lo cual no se puede establecer ningún ritual, porque todos los conventículos son distintos. Algunos prefieren sentarse tranquilamente alrededor del caldero, contemplando el humo del incienso, hablando de lo que ven y sienten. Otros prefieren pasearse un espejo mágico, una bola de cristal, y los hay que disponen de un medium de talento que les sirve como canal. Sea cual sea el modo, la suma sacerdotisa lo dirige. Cuando considere que esta parte del sábado ha cumplido su cometido, la suma sacerdotisa desvela su rostro y ordena que el caldero sea conducido junto a la vela del este, el cuadrante del renacimiento. Debe ser puesto al lado de la vela, no frente a ella, para dejar sitio a lo que viene. El sumo sacerdote se hace cargo de la explicación. Explica a los participantes del conventículo, informalmente pero con seriedad, que al ser Samhain, una festividad de los muertos, deben incluir una vigorosa reafirmación de la vida, tanto en el nombre del conventículo mismo como de los amigos fallecidos que se encaminan hacia la reencarnación. Él y la suma sacerdotisa, por tanto, representarán ahora el gran rito. Como es costumbre en cada sábado, aunque por ser una ocasión especial, habrá pequeñas diferencias para enfatizarlo. Explica estas diferencias según la forma del gran rito que va a tener lugar. Si el gran rito es simbólico, el cáliz y el cuchillo ritual estarán colocados en el suelo, no se llevarán, y la doncella y el resto del conventículo caminarán lentamente alrededor del perímetro del círculo en sentido de las agujas del reloj durante todo el rito. Cuando haya terminado, el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa primero repartirán a cada uno el vino de la manera acostumbrada, aunque esta vez será el sumo sacerdote quien dé personalmente el vino a cada mujer, y después la suma sacerdotisa quien lo haga personalmente a cada hombre. A continuación, consagrarán las pastas y las repartirán de la misma forma. El propósito de esto, explica el sumo sacerdote, es transmitir el poder vital convocado por el gran rito directamente a cada miembro del conventículo. Si el gran rito es real, una vez que la doncella y el conventículo han vuelto a la habitación, el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa consagrarán el vino y las pastas y los administrarán personalmente de la misma manera. Terminadas las explicaciones, el gran rito termina. Después y antes de la fiesta, solo queda una cosa por hacer. La suma sacerdotisa coge el cetro del Señor del Mal y se lo entrega a un brujo escogido, preferiblemente uno con sentido del humor. Le dice que ahora es el Señor del mal gobierno y durante lo que resta del sábado ostentará el privilegio de romper el protocolo cuando le venga en gana y tomarle el pelo a quien quiera, incluyendo a ella misma o al sumo sacerdote.
el resto del programa se abandona a la fiesta y los juegos. Y si, como nosotros, al final se acostumbra a colocar fuera una pequeña ofrenda de comida y bebida para el scythe o su equivalente local, asegúrese de que sea sabroso y abundante, especialmente esta noche.